Pues el Señor, la verdad que yo sabía que no, tal vez no iba a tener mucho tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que uno se toma como de sentarse, estudiar y recibir la palabra y todo el tema bien, bien estructurado. Entonces le venía pidiendo al Señor de qué días. Yo, Señor, por favor, dámelo, háblame, ¿verdad? Decime de qué les voy a, cuál es el tema para ellos. La verdad que me lo dio desde el lunes. Estaba en la bicicleta ahí y me lo dio así, la bici. O sea, no esperemos que Dios haga las cosas de una forma determinada, ¿verdad? O sea, solo me lo va a dar cuando yo esté sentada en el escritorio tal o en tal lugar. No, el Señor nos puede hablar en cualquier lugar. Entonces, y el Señor me dio las citas y me dio las alabanzas y entonces vamos a empezar. Quisiera que fuéramos a Primera de Reyes, capítulo 19. A ver, cómo vuela todo. Vamos a dejar por acá. Vamos a estar en el versículo 1. Y el Señor me dio el título de Dios está en los sonidos. Yo creo que Evelyn se recordará de esa palabra, de esa frase que el Señor, porque hicieron su tarea en la actividad que nos pusieron a participar, que teníamos que orar por algunas personas, ¿verdad? Y el Señor me puso a orar por Evelyn y por otra persona, y el Señor me dio esta frase mientras estaba orando por eso, mencionamos algo. Y entonces voy a empezar con esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo el Señor está en los sonidos? Aquí hay un pasaje bíblico que nos habla de eso. Dice, voy a estar leyendo ahí, cada quien puede leer en su Biblia. Dice, Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Para los que no sabemos, Elías era un profeta muy, muy, muy utilizado por Dios. Y algo que me llamaba a mí la atención, o sea, son tan mencionados, ¿verdad? Elías y Eliseo, sí, Eliseo el sucesor de Elías, sí. Pero unos grandes profetas, pero no hay ningún libro en la Biblia que hable exclusivamente de ellos. Sí hay del profeta Daniel, Malaquías, Isaías, Jonás, y dice, ay, sí, pues son profetas menores porque escribieron poco y apenas un par de cositas, ¿verdad? Pero ellos no tienen ni siquiera un libro y todo lo que hay ahí, incluso hasta Jesús, se refería a estos profetas cuando hablaba. Entonces dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acá era el rey de ese entonces, ¿verdad? Y Jezabel era la esposa que él tenía. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, esta Jezabel había mandado a matar a muchos profetas. A pesar de todas las cosas que había visto de parte del Señor, hacer por medio de todo lo que, a pesar de todo lo que vio, ella quería matarlos a todos, ¿verdad? O sea, que se hiciera lo que ella decía y exterminarlos, a los profetas de Dios. Y lo mandó a amenazar, le dijo, mira, vas a morir. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hay algo que dice, más vale aquí corrió, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que hizo Elías. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Él estaba cansado, primero tenía miedo, ¿verdad? Huyó, dice que se fue abajo de un árbol. Ahí estaba solo, no dice huyó con otras personas ni nada, no, se fue solo. Y dijo, Señor, la palabra la tenemos que relacionar con nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos deseado morirnos? Yo lo hice. En un momento de mi vida, yo estaba muy triste después de un duelo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo me quiero morir. ¿Para qué me dejaste aquí? ¿Sabes qué? O sea, todavía le pedía gustos, ¿verdad? Yo le dije, el día que me lleves, llévame con mi hijo, para que él no se quede solo. O sea, llévanos a los dos. Qué divertido, ¿verdad? O sea, qué palabra. Cómo las cosas que uno le puede llegar a decir al Señor cuando uno está triste o en momentos de tribulación. Y el Señor mandó a un profeta y me dijo, yo creo que a los de aquí Arenal les he hablado varias veces, les he contado a veces. Y el Señor me dijo, mira, me dijo, el profeta dice el Señor que que dejes de desear la muerte para ti, para tu hijo. Porque si no, de verdad te va a mandar lo que estás pidiendo, pero no a ti, sino que solo lo va a mandar sobre tu hijo. Y te vas a quedar muy triste. Entonces dije, ok, Señor, gracias, ¿verdad? Porque tú me estás mandando, o sea, nadie lo sabía, nadie. Esa era la forma en que oraba en las noches. Me sentía tan triste porque generalmente las noches es el momento en el que uno se siente más triste, ¿verdad? Cuando uno está solo, aunque una persona esté durmiendo a la par suya, uno se puede llegar a sentir solo. Yo le pedía eso a Dios y el Señor me escuchó. Esa es la experiencia que he tenido, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos dicho al Señor, Señor, ya basta? O sea, ya me cansé de esto. Son situaciones que pueden venir a nosotros. Lo pasó Elías. Ahí está la Biblia. Se sintió solo y él dijo, basta ya. Quítame la vida. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios envió un ángel y se preocupó por él. Se preocupó por las necesidades tan básicas. Le dijo, levántate y come. ¿Cuántas veces estando nosotros tal vez tristes, preocupados, deprimidos, no hemos querido ni siquiera comer o ni siquiera levantarnos? Nos quedamos aparentemente dormidos, pero es lo que deseamos. Por mucho tiempo estuve así en mi vida y tal vez yo no sé si se daba cuenta o no se daba cuenta, pero era cada día levantarme era un gran esfuerzo. Le decía, Señor, yo no me quiero levantar, ¿para qué me voy a levantar? Pero había alguien, ¿verdad? Pequeñito que me inspiraba a hacerlo terrenalmente. Pero ¿a qué voy con esto? Que Dios se preocupa hasta por las cosas más pequeñas. Y le dijo, levántate y come. O sea, ¿usted cree que Dios no se va a preocupar si usted come o no come? Dios se preocupa. Y Él está al pendiente de eso. Y dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel a Jehová, el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te espera. O sea, como recobra tus fuerzas, ¿verdad? Levántate, volvé a comer. Y le puso la comida ahí. O sea, tal vez a usted le preocupa hasta la comida. El Señor va a estar al pendiente de todo, el Señor no lo va a desamparar cuando usted está ahí, aunque usted no vea las cosas físicamente, el Señor se las va a llevar de una u otra manera. Dice, ay, pero tal vez no se me va a aparecer el ángel ahí, pero puede ser a lo mejor una persona que llega a su vida y le habla, mira, levántate, ¿verdad? Mira, come, o sea, ya, deja de estar deprimido, no estés triste. La vida sigue. Hay cosas por hacer. Le dijo, levántate, come y largo camino te espera. O sea, no puedes seguir en esa misma actitud. No puedes seguir en el mismo lugar en el que estás. Tenés que levantarte y tenés que seguir porque muchas cosas hay por hacer.
en mi caso, a mí el Señor me dijo eso, ¿verdad? O sea, no puedes estar deseando la muerte, no puedes seguir viviendo de esa manera porque hay muchas cosas por hacer, muchas cosas te esperan. En algún momento Dios me dijo, por medio de un profeta, me dijo, mira, dice el Señor que tendrías que vivir y morirte 3 veces para que te alcance el tiempo para todas las cosas que tenés que hacer. Y yo, ay, pelas, es un montón, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer y no podemos quedarnos de la misma manera, ¿verdad? O sea, como modo de espera o deteniendo las cosas, deteniendo los planes del Señor, porque eso es lo que hacemos. Con nuestras actitudes repetitivas, nosotros le ponemos un alto a la bendición, alejamos la bendición, alargamos los tiempos por seguir en la misma actitud. Aquí le dijo, levántate, o sea que él estaba en un mismo lugar, ¿verdad? Estuvimos leyendo el libro de Joyce Meyer de las mentalidades desérticas, o sea, hay cosas que nos hacen mantenernos en el mismo lugar. ¿Qué puede hacer? Cosas, ¿qué pueden ser? Cosas que el Señor nos ha pedido. Hoy, tal vez, nuestro carácter, como hablábamos hoy en la tarde con alguien. Tal vez el carácter. Que somos muy enojados, por ejemplo. El Señor dice, no, ya controlalo, o sea, ya basta, pues. Van a pasar 20 años, 10 años, 40 años y vas a seguir siendo la misma persona. Con las mismas ideas, los mismos pensamientos. No, es que así era mi mamá, entonces yo así soy también. Es que a mí así me enseñaron, entonces así voy a seguir siendo. Y como así nació, así murió, así. No puede haber ningún cambio en mí, ¿verdad? A mí no me gusta comer lechuga y nunca voy a comer lechuga, ¿no? Tiene que haber algún cambio, o sea, no hay nada que no podamos cambiar, nada que no podamos vencer, nada es más fuerte que nosotros, dice la palabra del Señor. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué nos van a dominar esas cosas? En lugar de que yo domine el enojo, en lugar de que yo domine la depresión, que yo domine la tristeza, que yo domine los celos, eso me viene a manipular. Eso no es lo que dice Dios, ¿verdad? 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué hay aquí? Dice que se levantó, comió y bebió y fortalecido. Aquí vemos un alimento físico, comida física que la persona necesitaba para poder ir en todo el camino y hacer todo lo que tenía que hacer. Físicamente todos somos así. Necesitamos comer para tener fuerzas. Yo quiero que me levante la mano aquí o aquí alguien que me diga, mire, yo no acostumbro a desayunar. Entonces, y veo eso, o sea, también tengo una persona que ya al mediodía son como las 11:30, ay, tengo mucha hambre, y hasta empieza a ponerse fría. Y la persona ya no tiene como el mismo ánimo, ¿verdad? O me duele la cabeza, o de mal humor, no aguantan nada, pero no tienen el alimento que necesitan, los nutrientes del cuerpo. Nada cuesta. El café, ahora ya no recomiendo el café porque es malo, los que pasan el estómago. No tomen café, pero pueden tomar agua dulce, pueden tomar un té, algo, ¿verdad? Que pueda darle energía a su cuerpo para que pueda cumplir con todas las cosas que usted tiene que hacer en el día. Físicamente es así. Y Dios se preocupa por nosotros. A él le fue a decir, mira, come para que puedas hacer todo lo que tenés que hacer. Pero hay personas que no les gusta ni comer. Eso, perdón, pero eso es un mal hábito. A menos que usted esté en ayuno, ¿verdad? Pero no creo que hagamos ayuno, que no comamos por el fin de ayunar.
Un ayuno eterno, dice Osvani. No, ¿verdad? No es así. Así es en lo espiritual. Todo lo que usted vea terrenalmente, así es espiritualmente. Nosotros necesitamos nutrir nuestro espíritu para que esté fuerte, para que podamos hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos espiritualmente. ¿Y qué voy a comer? ¿Qué como espiritualmente? La palabra del Señor. De eso nos vamos a alimentar. ¿Cómo vamos a poder enfrentar situaciones difíciles? Con la palabra del Señor. De esa es la manera que lo vamos a vencer. Pareciera, y tal vez no es la palabra correcta, pero pareciera que estos versículos o cada palabra que hay aquí en la Biblia es mágica. Va a ser algo en su vida. Algo va a cambiar, algo hay, algún efecto en el ambiente, algo hay. Es bueno que conozcamos la palabra del Señor. Usted tiene miedo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y usted, Dios no me dio un espíritu de temor. O sea, algo, alguna palabra, y dice que la palabra es nuestro. ¿Qué es la palabra que es? El escudo, el calzado, el casco. Es una espada, solo van y sabe eso. Es una espada, ¿verdad? O sea, cuando viene algo que nos quiere atacar, hoy mirábamos a una persona que estaba ahí matando una serpiente, ¿con qué la va a matar? Con el zapato. Con un cuchillo, una espada, algo, ¿verdad? Con filo. Entonces, con los dientes, no podemos matar a una serpiente con los dientes. Entonces, nosotros necesitamos, a eso se le asemeja la palabra del Señor, ¿verdad? A una espada. Usted va a poder enfrentar gigantes en su vida, o sea, es una espada de doble filo, así dice la palabra, así dice que es la palabra del Señor. Usted va a poder enfrentar a sus enemigos con una espada, así, no con un tenedor, ay, sí, un tenedor de plástico, o sea, no lo vamos a enfrentar así, lo vamos a enfrentar con la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar nutridos para poder hacer todo lo que el Señor nos dice. Y no podemos estar comiendo físicamente, si solo nos alimentamos de hamburguesas y chocolates, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser obesos y no vamos a hacer nada, ¿verdad? Fuerza, nada. O sea, entonces el cuerpo físico necesita nutrirse, necesita proteínas, o sea, comer carne para poder tener fuerza, para poder que nuestros músculos estén fuertes y poder hacer cosas, ¿verdad? O van y quería, si solo come ensalada, no tendría fuerza ni agarrar la guaraña. La guaraña pesaría mucho, ¿verdad? Entonces, no puede ser así. Espiritualmente tampoco. No podemos estar solo comiendo las cosas que nos gustan porque no vamos a estar lo suficientemente nutridos o no vamos a tener un espíritu fuerte para poder enfrentar las situaciones o las cosas espiritualmente que se nos presentan, ¿verdad? Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. O sea, hay tiempos en que Dios tal vez no nos va a hablar. O sea, esos 40 días que dice que él caminó, avanzó, iba nutrido de Dios. 40 años pasó el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. 40 días estuvo Jesús en el desierto. Pero, o sea, ese tiempo el Señor no le hablaba a Jesús. El Señor, ¿qué hizo? O sea, él enfrentó las tentaciones con la palabra. Mientras el pueblo caminaba, fue un desierto, ¿verdad? O sea, no había, ellos pensaban, no había comida ni nada, solo lo que el Señor les enviaba. Y aquí también le pasó eso, ¿verdad? Pero él iba fortalecido. O sea, hay una palabra que a ti te va a dar fuerza, es la palabra del Señor, para poder tenemos que alimentarnos y aprovechar todo, no solo escucharlo. ¿De qué me sirve solo escucharlo? No, retenerlo y hacerlo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, vino Elías, se metió en una cueva. ¿Cuál puede ser tu cueva?
Es un lugar donde tú estás, donde tú no querés hablar, no querés que nadie te moleste, no querés que nadie te toque, tu cueva, ¿verdad? Tu recinto. A lo mejor en un niño puede ser, ay, me voy a mi habitación, ahí nadie me va a molestar, ¿verdad? Me meto en YouTube, tal vez me meto a escuchar música y ahí a nadie me va a molestar. No oigo a nadie, que me importa el mundo, estoy conmigo mismo y yo mismo me soy suficiente, ¿verdad? O tal vez los hombres, el trabajo, se meten en su trabajo, ahí nadie me molesta, salgo de mi casa, nadie me escucha, nadie me dice nada, me meto en lo que estoy haciendo. O sea, la gente no se enconchamos, la gente tiende a enconcharse. A veces cuando pasamos, estamos tal vez enojados por alguna cosa, tal vez estamos sufriendo con algo y nosotros preferimos quedarnos como meternos y ahogarnos en ese problema, encerrarnos en ese problema y no hablar. Hay un versículo donde dice, creo que está en Salmos, que decía David, mientras más yo callaba, más gemía mi espíritu, dice, así, o más gemía mi cuerpo, más envejecían mis huesos, dice. O sea, mientras yo más tiempo paso encerrado, bien sea en ese enojo, en ese pensamiento que viene hacia ti, no son pensamientos buenos, ¿verdad? Mientras más me quedo yo encerrado en eso y no hablo y no comento con alguien, no cuento lo que me está sucediendo, no busco de Dios, más, o sea, me voy a envejecer, las arrugas, ¿verdad? Eso pienso yo. O sea, me estoy envejeciendo físicamente, yo me estoy restando vida. Vienen las enfermedades, ay, tengo migraña, tengo gastritis, tengo colitis o colon irritable, no sé qué más, qué otra enfermedad puede ser provocada por nervios, ¿cuál? Migraña, para todas esas cosas. ¿Usted se siente identificado con alguna de esas? No sé, ¿alguien? Cada quien puede decir, ¿verdad? Sí, ahí sí viera que a mí en la cabeza, ay, sí, me duele. Cada quien puede decir sí o no, ¿verdad? O sea, nos encerramos en eso, no podemos estar así. Alargamos los tiempos. O sea, tu tiempo es sufrimiento en lugar de que tenías que sufrir 1 minuto, 2 minutos y pasaste sufriendo 2 días o 3 días. Hace un rato hablábamos con unas personas y le comentábamos, una vez pasamos peleando con mi esposo, pasábamos peleando 1 semana, incluso era el día del cariño y ese día yo, y me dejó un regalo en una mesa que estaba ahí, o sea, pero no me habló, y yo vi el regalo y decía, hasta tenía una leyenda, yo, me dio el regalo, pero no me habló, ¿verdad? Tampoco yo le dije gracias, yo, bueno, pasó el día, no nos hablamos y todo, hasta la semana fue, ¿por qué no me hablabas? Y yo te quería hablar, yo también, pero ¿por qué? Porque no, ¿cómo te iba a hablar? O sea, tal vez yo dejamos de disfrutar, de hablarnos, de poder compartir 1 semana por nada, solo por preferir quedarnos encerrados en nuestro enojo, ¿verdad? Y si uno, y él tenía la razón, yo tenía la razón, los dos teníamos la razón, pero nadie quería dar su brazo a torcer, ¿verdad? O sea, podemos pasar en esa actitud, ¿cuánto tiempo? Eso depende de nosotros. Pero aquí Dios tuvo misericordia, ¿verdad? De Elías y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pregunta del Señor, ¿verdad? O sea, el Señor, sabemos que nos pregunta, puede enviar a alguien a que le pregunten, ¿qué tiene? Osvani, ¿qué le pasa? Ay, me imagino, no sé, a Evelyn con Osvani, como, sí, mi amor, ¿qué tiene? Le dice, nada, no, nada. Y así cada uno puede, pero alguna manifestación física tenemos de que algo está pasando con nosotros. También podemos ver eso en Génesis, cuando Dios le preguntó a, gracias. Le preguntó a Caín, le dijo, Caín, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés así el semblante, verdad? O sea, algo estaba pasando dentro, a lo mejor una tormenta que atravesamos dentro de nosotros, y Dios le preguntó, o sea, y a veces hasta nos cae mal que nos pregunten, ¿qué tenés? Nada.
¿En qué estás pensando? Y uno tal vez, la mente anda ahí en Marte, va dándole vueltas, y usted ahí, ¿y qué estás pensando? En nada. Y a mí me pasa a veces, y lo que entra en mí en ese momento, cuando me preguntan qué estás pensando, yo estoy pensando tanto que no sé ni qué decir, nada, no sé ni por dónde empezar mis pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo compartirlos? No sé cómo expresarlos de tanto que hay en mi cabeza. Pero el Señor nos pregunta, nos da la oportunidad de que podamos hablar y expresar qué es lo que está pasando, nos da la oportunidad de que podamos liberarnos, ¿verdad? Y salir de esa cueva. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, qué injusto, ¿verdad? Lo que estaba pasando después de todo lo que hice, ahora me quieren matar, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces hemos pensado eso, verdad? Todo lo que he hecho por ti, ¿cómo sos conmigo, verdad? Algo tan pequeño no puedes hacer por mí. A veces esperamos que las cosas sean como nosotros queremos, pero no es así. Significaría que nosotros controlamos el mundo. No, Dios no nos puso a controlar el mundo. Que tenemos que controlarnos a nosotros mismos. Él le dijo el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y de aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿verdad? Segunda oportunidad para que Elías pudiera desahogarse y decirle las cosas, Dios directamente hablándole a Elías. No es, sí, Dios se te puede presentar a ti, pero a veces nos pone una persona. ¿Qué hacemos con esa persona? Brittany, ¿qué te pasa? Y Brittany, no, no, bueno, sí, pues que estoy molesta porque tal cosa, ¿verdad? O sea, tal vez le ponemos atención, pero no vamos a lo profundo. Varias situaciones a Elías, dice que un viento fuerte y Dios no estaba ahí. Un terremoto y Dios no estaba ahí. Un incendio y Dios no estaba ahí. ¿Hasta qué momento le habló a Elías? Hasta cuando hubo dice, un silbido apacible y suave. A veces, como cristianos, y eso era lo que me impactaba a mí de esto, queremos que haya drama. Ay, Tajani, ¿por qué no se compra un parlante más grande, verdad? Tal vez vamos a escuchar más así, mientras más haya ruido y escándalo, más va a ser la presencia del Señor. ¿Será así? Mientras yo más ahorita estoy hablando fuerte, ya me duele la garganta por esto, ¿verdad? Para que se escuche allí, en internet. Pero no porque yo le haga una oración con una voz más fuerte, Dios me va a escuchar más. Dios escucha lo que hay en tu corazón. Dios escucha tus pensamientos. Les contaba, Dios escuchó la oración que yo le hacía a la orilla de la cama, caía a la boca, o sea, apenas como, sí me dijeron, cuando muy empecé en los caminos del Señor, me dijeron, orar, tiene que haber alguna manifestación, ¿verdad? O sea, mientras tú, aunque tal vez no haya el ruido, pero tenés que mover los labios, el Señor me escuchaba. Y aún escucha oraciones que hacemos en la mente. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que también podemos pecar en la mente.
En la mente pasan muchas cosas, ¿no? Pero Dios está en lo apacible. A veces queremos que sean las cosas a la fuerza, ¿verdad? Así un terremoto, mira ahí, o a veces queremos tal vez hacer que una persona crea en Dios y le obedezca a Dios con algo brusco, con un grito. Ese tenés que, yo dijera, sí tenés que buscar al Señor. En mi caso, nadie me gritó, nadie me dijo, nadie me obligó, nadie me puso un cuchillo aquí, tenés que buscar a Dios. No, y fue en lo más íntimo, cuando yo buscaba de Dios en lo íntimo, cuando el Señor me empezó a responder y me empezó a hablar y empecé a conocer del Señor. Es en lo íntimo. O sea, no esperemos que Dios actúe como nosotros queremos, de la forma en que queremos. No, es en lo suave, en lo íntimo, que el Espíritu Santo va a obrar en ti, va a obrar en mí. Le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se sentía solo, sentía que había hecho un montón de cosas y no habían valido la pena. ¿Alguna vez hemos sentido eso? Que hacemos ¿para qué tanto? Ni lo valoro. No se dio cuenta. Pero Dios sí ve las cosas. Pues no tenemos que hacer las cosas para el hombre, o inspirados en el hombre, o esperando que el hombre te dé una respuesta. No podemos esperar eso. Si usted se va a arreglar y se va a poner bonita, o se va a poner bonito, o se va a ver guapo, quiere arreglarse y todo, que sea primero para Dios. Porque a lo mejor hay esposos o esposas que no le van a decir, mira, te quedó bonito, o te quedó feo, o algo. Nada. Hay personas que no le van a dar ni las gracias. Pero Dios es el que le recompensa todo lo que usted hace. Que hagan las cosas, dice la palabra del Señor, hagan las cosas pensando en mí, o sea, pensando en Dios, no en la persona. Porque si usted se inspira en la persona, va a quedar decepcionado, triste, solo vacío. Con una herida más grande de la que ya tiene. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y quiere decir, o sea, que Elías, él está decepcionado, como que no había pasado nada, mira, no hay justicia, todo lo que yo hice, ahora me quieren matar a pesar de tantos milagros que vieron, ¿verdad? Toda la palabra que se cumplió, me quieren matar, él está decepcionado, pero Dios sí había visto todo lo que había hecho y Dios estaba haciendo justicia, porque le dijo, mira, dice, el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y va a haber justicia. Esperamos el tiempo de Dios. Tal vez uno quisiera que las personas pagaran por el mal que hacen en el momento. Y uno quisiera ver la justicia de Dios en el momento. Y es más, algunas veces pudiéramos hacer la justicia de Dios con nuestra propia mano. Pero dice el Señor, la venganza es mía, ¿verdad? Cuando nosotros descansamos en el Señor y dejamos que el Señor sea quien se encargue de las cosas, el Señor va a ser quien va a hablar a los corazones, el Señor va a ser el que hace justicia. Si una persona lo ofende, usted no va, pongo el ejemplo del teléfono, ¿verdad? Y si yo llamé a Osvani, pero Osvani no me contestó, ahora cuando él me llame, yo no le voy a contestar a Osvani. Yo lo estoy haciendo en mi carne, ¿verdad? Como queriéndole hacer que él pague por lo que él me hizo.
y no es así. Entonces yo le digo, mira, después os van y me llaman, pero yo estoy molesta. Yo, Señor, tú sabes que a mí me hirió que él no me contestara. Pero como tu palabra dice que no debemos de pagar mal con mal, ¿verdad? Entonces yo le voy a contestar el teléfono y sé, tú, Señor, tú tocas su corazón, tú háblale, tú encárgate de él, porque si yo le hablo, él no me va a hacer caso, no me va a entender. Él me va a decir, ay, ni que fuera para tanto. Y Dios va a poner en el corazón de él algo, ¿verdad? Dios va a hacer justicia con él. No hagamos la justicia con nuestra propia mano, todo en el tiempo del Señor. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 y untas delante de sí, y él tenía la última, y pasado Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué quiere decir? Que la persona que Dios eligió para que fuera como discípulo, digamos, de Elías, que no, que es, ¿qué es esto? O sea, es una persona que aprendió de Elías. Hay otra versión donde dice que se hizo su siervo, le servía a Elías y aprendía. Entonces, hay personas que Dios te va a poner a ti para que tú les puedas enseñar. Y, pero esta persona que Dios eligió, que era Eliseo, para que Elías no se sintiera solo, porque Elías sentía como que todo lo que había hecho y al final él solo en la cueva, o sea, solo yo quedé, pues nadie me entiende. Y a veces pensamos que estamos solos y que no hay nadie que nos pueda entender. Pero Dios le dio, después de haber pasado Elías por todo ese proceso de estar solo, de estar en la cueva, que el Señor le habló, pero él respondió a las cosas, reaccionó a las palabras que le decía Dios, le puso a alguien, ¿verdad? Lo puso a trabajar, a enseñarle a otra persona. Hay un tiempo que el Señor te va a poner a ti para que tú puedas compartir con otra persona todo lo que el Señor te ha dado. Y esta persona, ¿qué era lo que estaba haciendo? Esta persona que Dios eligió, era Eliseo. O sea, Dios ya eligió a esas personas que se van a acercar, a esas personas que Él va a formar, ya están elegidas. Dice la palabra del Señor que Dios te eligió desde antes que nacieras. O sea, ya estás marcada. Dios te había marcado. Dios te eligió para que estuvieras aquí. Y a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos eligió desde antes que naciéramos. No es, ay, sí, a mí me cae bien el de la carnicería. Entonces yo le voy a hablar de la carnicería porque me cayó bien. Él es, no, yo qué sé si es el Señor, es al que el Señor elige. Y voy a poner un ejemplo con una hermanita que tenemos aquí presente hoy. Yo miraba, yo la miraba a ella. Cada vez que yo iba a comprar a esa tienda, yo miraba a esta muchacha. Y tan amable, o sea, y tenía un deseo tan grande de invitarla y decía, yo la quiero invitar, ¿verdad? Yo la quiero invitar, pero no soy su amiga, o sea, como de la nada voy a llegar a decirle algo, ¿verdad? O invitarla, no, si invitas a una persona que no te conoce, no sé, ¿qué te dice? Yo no, ¿cómo voy a salir con ella? Yo no salgo con nadie, ¿verdad? No acepto una invitación de una persona que no conozco. Y sentía ese deseo, pero hasta ahora llegó el momento, Dios la preparó, Dios le habló a alguien para que ella pudiera estar hoy aquí y para que Dios le pudiera hablar, Dios la preparó, Dios ya tiene las personas allí. Y esta persona era una persona que estaba ocupada. Dice Eliseo, partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. O sea, era una persona ocupada. Ni le habló, echó su manto. O sea, la unción, ¿verdad? O sea, como que el Espíritu Santo fue el que tocó a la persona.
a veces el Señor hace así con nosotros. En mi caso, yo, y les he contado testimonio, yo no tenía tiempo. O sea, Dios llama a una persona ocupada, no llama a un vago. Dios usa a las personas que están activas, no a irle a decir el Señor a un vago, ay sí, venite, sirvamos, ¿no? Dios ve una persona que tiene actitud, que tiene energía, que tiene muchas cosas por hacer en la vida. Mi caso fue así, yo tenía muchos proyectos, bueno, todavía los tengo, pero fue como el Señor, bueno, no, servirme, ¿verdad? Y Él fue quitando las ocupaciones que yo tenía para que yo le pudiera buscar, para que yo pudiera aprender, para que me enfocara en eso. Sí, yo pienso, si hubiera seguido teniendo, llevando el ritmo de vida que yo llevaba, ¿qué pudiera aprender del Señor? No tenía tiempo, pero el Señor te corta muchas cosas, te quita esas ocupaciones del mundo para que nos centremos en las cosas del Señor, en los negocios de Dios. Nos quita un negocio, creíamos nosotros que era el bueno, y nos da otro negocio, ¿verdad? Dicen, los negocios del Padre tenés que estar. Y hay quisiera que me acompañaran a, tengo una cita bíblica. Te las voy a leer, si tal vez alguien la encuentra porque no apunté el número, sino que entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. O sea, no soy yo, no es Rubén, sino que es el Espíritu Santo que actúa en la vida de cada uno de ustedes. No somos nosotros, no. Es el Señor quien habla a los corazones, es el Espíritu Santo del Señor quien toca, quien hace las cosas. Él es el que actúa, el quien habla a su corazón. Es un soplo apacible, no es la fuerza, como vimos, no es un terremoto, no es eso, sino que está en lo apacible. Cuando usted se calma, cuando usted está tranquilo, el Señor le va a hablar. ¿Por qué nos manda el Señor? Dice, no hablen dejen las palabrerías. Nos lo ha dicho muchas veces. Sepan hablar. ¿Por qué? Porque el Señor está en lo suave. Cuando hacemos con amor las cosas, hay más reacción que cuando usted hace las cosas por la fuerza. Es Zacarías, está en el libro de Zacarías 4:6. Gracias. Entonces, no es con mi voluntad, no es por la fuerza, es cuando Dios quiere hacer las cosas. Les contamos el testimonio al inicio de la entrada a un balneario, ¿verdad? Algo simple, no es nada el otro mundo, ¿verdad? Entrar a un balneario. Señor, si tú quieres, vamos a entrar ahí. Claro, Rubén fue el que se bajó y nosotros con Dani en el carro. Señor, por favor, si es tu voluntad, déjanos entrar. Señor, tú puedes mover los corazones de las personas. Y así fue, o sea, no fue con fuerza. Él no fue a ponerle la espada, sacame el cuchillo que traemos en el carro, ¿verdad? Mire, déjanos entrar aquí. No, no fue por la fuerza. Mire, si no me deja entrar, voy a llamar a la policía. No, no. El Señor lo hizo suave, el Señor lo hizo a su manera, no por la fuerza, no querramos forzar las cosas del Señor. Entonces, solo voy a pedirle a Josie si nos puede poner una alabanza que le mandé y pongamos atención. Gracias, Josie. Bueno, esa es la palabra que el Señor me dio para compartir. Creo que fueron muchos mensajes en pocos minutos.
una cita bíblica, ¿verdad? No leímos un libro entero de la Biblia, fue poco. Que Dios los bendiga.